Bienvenidos nuevamente. Hoy continuaremos nuestra conversación sobre el tercer artículo al examinar las características de la Iglesia de Cristo, que podemos encontrar en la primera línea. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Creemos que Cristo nos dio la Iglesia porque nos necesitamos unos a otros para completar el cuerpo de Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo se realiza en y con los demás. Fuimos creados por Dios para existir en comunión con Él y con los demás. Hebreos nos anima a reunirnos donde podamos experimentar la plenitud de ser un cristiano como Jesús quiso. Para cumplir los mandamientos de Cristo, necesitamos un prójimo. Veamos más de cerca las 4 características mencionadas en el artículo. Una, santa, universal y apostólica. Creemos que la Iglesia es una. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La profesión de la Iglesia que es una surge de la creencia en Dios que es uno. El Trino Dios ha establecido y conservado la Iglesia a través del Padre, que envió al Hijo, a través de Jesucristo, quien como cabeza del cuerpo está unido con la congregación, y a través del Espíritu Santo, quien está activo en la Iglesia de Cristo y llena a los creyentes con el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, la Iglesia que es una da testimonio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estamos profesando aquí es toda la Iglesia de Cristo, no una denominación específica. Es decir, todos los que creen en Cristo están bautizados y están comprometidos a ser sus discípulos. Esto proporciona una unidad ecuménica donde podemos tener respeto por otras iglesias, aun si nuestras creencias no son todas iguales. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para entender nuestras diferencias al tiempo que reconocemos lo que nos une. Jesús describió la unidad y el amor mutuos como rasgos distintivos de quienes le pertenecen y lo siguen, e incluso los enunció en una oración a su Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creemos que la Iglesia es santa. La palabra hebrea que se traduce al español como santo significa apartado, separado, sagrado. La Iglesia de Cristo es santa mediante la actividad santificadora del sacrificio de Cristo y mediante la actividad del Espíritu Santo en la palabra y el sacramento. Esta santidad tiene su base únicamente en el Trino Dios, no en los seres humanos que pertenecen a la Iglesia. El escritor de Primera Pedro describe a los fieles a Cristo como el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si bien la Iglesia es una institución perfecta de Dios, se muestra imperfecta a causa de las personas que están activas en ella. Nuestra pecaminosidad individual no invalida la santidad de la Iglesia. Esta contradicción se sostiene en la doble naturaleza de la Iglesia, que corresponde a la naturaleza doble de Jesucristo, quien es hombre verdadero y Dios verdadero. El lado invisible de la Iglesia no se puede entender por la razón, sino que puede experimentarse a través de la fe. Por ejemplo, cuando sentimos la cercanía de Dios en la palabra predicada y los sacramentos. El lado visible expresa el lado humano de la Iglesia. Por lo tanto, los errores y deficiencias de nuestra naturaleza humana también están presentes en la Iglesia. Creemos que la Iglesia es universal.
El credo o confesión de fe en su redacción original identifica como católica a la Iglesia, o para usar otra palabra, universal. Es decir, que existe a través del tiempo y en todo el mundo, incluyendo a las personas que profesan y creen en Jesucristo de todas procedencias, tanto los vivos como los muertos. En otras palabras, trasciende todo lo que puede experimentarse por los seres humanos. La universalidad de la Iglesia proviene de la voluntad de Dios de salvar a toda la humanidad. Jesucristo lo reitera en su comisión a los apóstoles: haced discípulos de todas las naciones, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos los cristianos, llamados a dar testimonio de su creencia en Jesucristo, comparten esta tarea. Efesios 2 retrata una imagen cálida de esta universalidad y también aborda nuestra siguiente palabra: apostólica. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Creemos que la Iglesia es apostólica. La Iglesia de Cristo es apostólica en dos maneras. Es donde la doctrina apostólica es anunciada y es donde el ministerio apostólico está activo. Esta doctrina es el mensaje de la vida, muerte, resurrección y retorno de Jesucristo, según la enseñanza de los primeros apóstoles, atestiguada en el Nuevo Testamento y creída por los primeros cristianos. El ministerio de apóstol es el ministerio dado por Cristo y conducido por el Espíritu Santo, con la responsabilidad de predicar el Evangelio, administrar los sacramentos y anunciar el perdón de los pecados. Creemos que el ministerio de apóstol fue dado por Jesús para la Iglesia de Cristo. Conversaremos sobre nuestras creencias acerca del ministerio con mayor detalle cuando conversemos sobre los artículos 4 y 5. La Iglesia visible nunca será capaz de cumplir los requisitos de ser una, santa, universal y apostólica debido a la pecaminosidad de los seres humanos que están activos en ella, entre otras cosas. Pero es fundamental para nuestro discipulado en Cristo y es un elemento central de nuestra fe cristiana. Acompáñanos la próxima semana para concluir nuestra conversación sobre el tercer artículo al enfocarnos en las últimas dos frases: la resurrección de los muertos y la vida eterna.